Saludos amigos del Facebook, de redes sociales, de YouTube, en el canal de Vida Abundante Heredia. Qué bueno otra vez encontrarnos. Hoy es miércoles y aquí estamos en una cápsula más de esperanza. Estaba hoy en reunión con los pastores de todas las vidas abundantes en Costa Rica y fuera de Costa Rica en la mañana, y decía nuestro pastor que es mejor, antes de ver las malas noticias, primero mejor ver las buenas noticias. Porque cuando uno se llena de esperanza y las buenas noticias del Evangelio, entonces uno después puede ver las malas noticias con una perspectiva diferente. Así que lo felicito. En vez de estar esperando un nuevo parte de cuántos enfermos hay o infectados, que después podemos ver las repeticiones. Primero nos conectamos aquí todos los días, de lunes a viernes, 12:30 hora centroamericana, para un mensaje de esperanza. Bienvenidos a Vida Abundante Heredia Virtual. Bueno, hoy comenzamos el reto que les hablé el lunes. El reto de los 40 días leyendo el Nuevo Testamento. Y estamos súper emocionados porque la expectativa fue más allá. Tenemos 800 personas que se anotaron en el reto. Y yo quiero preguntarles si alguno de ustedes no sabe de qué es este reto. Usted puede hoy, diga, yo me apunto, yo me anoto, escriban su comentario para decirle cómo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir de hoy, que hoy es miércoles 22 de abril, vamos a estar cada día leyéndonos el Nuevo Testamento. Para en 40 días habernos leído todo el Nuevo Testamento, que son 27 libros de la Biblia. Entonces queremos invitarlo a que usted pueda leer el Nuevo Testamento. No sé si nunca se lo ha leído, pero es ahora o nunca. El reto de nuestros 40 días se llama Descubriendo el Nuevo Testamento en 40 días. ¿Cómo estamos haciéndolo? Bueno, todos los días a las 6 en punto de la mañana, a través de Vida Abundante Heredia o de mis redes sociales, estaremos colocando allí cuáles son los versículos o capítulos que nos tocan para ese día. Por ejemplo, hoy nos tocan los primeros 4 capítulos del Evangelio de Marcos. Ahora, Marcos son 4 páginas. Son solamente 4 páginas de la Biblia. Yo le animo, ¿podrá leerse usted hoy 4 páginas de la Biblia? ¿Podrá, no sé, una serie de Netflix? ¿Cuánto dura un capítulo? Un capítulo de Netflix, ya no hay capítulos de 30 minutos, todos son más largos. Y se nos van así. ¿Qué tal si volvemos a la palabra de Dios? Si usted y yo estamos en el reto durante los próximos 4 días, por ejemplo, miércoles, jueves, viernes y sábado, para el sábado vamos a leernos todo el Evangelio de Marcos. Y para muchos será la primera vez que completaron un libro íntegro de la Biblia. Así que va a ser muy emocionante. Aquí el sábado nos vamos a leer todos el Evangelio de Marcos. ¿Cómo? Aquí les vamos a estar diciendo cómo. Hoy toca el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Marcos. Y después de esa cápsula de esperanza, les vamos a estar a ustedes regalando en redes sociales un afiche en PDF para que lo pueda imprimir, lo ponga detrás de la Biblia, lo ponga en la refri o en algún lugar, o que lo tenga en fotografía ahí en el celular digital, donde vamos a darle de una vez todo el reto. Los 40 días van a estar ahí. Después de esa cápsula vamos a estar publicando en redes sociales todo el reto completo. Bienvenidos a muchas iglesias que también se unieron a este reto. Qué lindo ver la unidad entre iglesias. Iglesias en Venezuela me escribieron, iglesias en Costa Rica, iglesias en Cuba. Anoche, a medianoche, me estaban escribiendo desde la isla amada de Cuba, de iglesias que se están uniendo a este reto de leernos en este momento de cuarentena, de aislamiento, de COVID-19. Nos estamos leyendo el Nuevo Testamento para buscar el propósito de Dios y escuchar la voz de Dios. Así que si usted necesita alguna otra información, todo está en redes sociales y puede compartirlo y siéntase invitado al reto de los 40 días en el Nuevo Testamento.
Y ya faltan semana y media para empezar la nueva serie de conferencias del fin de semana. Quiero invitarles a que se matriculen en un grupo pequeño. Abra un grupo pequeño en su casa, le vamos a regalar el material en digital, le vamos a dar el video, 8 videos para que usted vea la enseñanza en un grupo pequeño, en Zoom o en familia o por Skype. Así que llámenos por favor al 7022-4900, es el WhatsApp de Vida Abundante. Pide información, hable con Shirley Campos, dígale: yo quiero abrir un grupo pequeño en mi casa, yo quiero ser parte de un grupo pequeño, ¿cómo hago? Quiero contarles que a través de este aislamiento que tenemos mundial, el mundo se hizo más pequeño. Y tenemos gente desde Israel que son miembros de grupos pequeños de nuestra iglesia. Gente de muchos países del mundo, de todos Estados Unidos, que ahora son miembros de un grupo pequeño de Vida Abundante virtual. Bienvenidos. Si usted está en otro país, escríbanos también. Escríbanos al WhatsApp. Para escribir el WhatsApp de Vida Abundante de Vida Virtual en Costa Rica, usted tiene que poner un más 506, que es el código del país. Así introduce el número, un más 506, y pone 7022-4900. 7022-4900. Escríbanos y le vamos a decir cómo ser parte de esta gran familia llamada Vida Abundante Virtual. Y también los vecinos de San Rafael de Heredia, de Costa Rica, que quieren seguirnos en esta nueva serie, pueden hacerlo. Bueno, sin más, estos primeros minutos siempre son para que la gente se conecte, y son de anuncios, porque es la única forma en que nos conectamos. Antes veníamos acá al auditorio, pero ahora a través de internet estamos conectados. Estamos conversando sobre las 5 renovaciones. En medio de esta crisis, Dios nos va a permitir transitar por 5 renovaciones en nuestra vida. 5 transformaciones. Ese momento complicado que estamos viviendo, o nos renovamos o morimos. O nos transformamos o no vamos a aprender nada. Nos vamos a poner más duros. Nos vamos a poner más bravos, más enojones, más gruñones, más quejosos. Vamos a ensuciar nuestro corazón. No es que este aislamiento es complicado. Es complicado. Estábamos hablando ahora tras cámaras que es complicado para todos. Para los solteros, para los casados, para los que tenemos hijos, para los que no tienen hijos, para los que tienen mascotas, para los que salen a trabajar, para los que se quedan en casa. Para todos es complicado. Por eso tenemos que renovarnos. Y la Biblia nos habla de 5 renovaciones. Romanos capítulo 12 dice que yo tengo que renovar mi mente. Yo tengo que renovar mi mente para conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y hablamos de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y hablamos de que Dios quiere transformarnos para conocer su voluntad. Y caminamos en la primera renovación, que fue la renovación la renovación que se llama renovación personal, que es la renovación mía con Dios y yo, donde yo me rindo a Dios y digo: Señor, por favor, ayúdame, quiero ser cercano a ti, quiero estar unido contigo, quiero arrepentirme de mis pecados, quiero que me transformes, quiero que me renueves. Y eso estaba en Marcos, en el Evangelio de Marcos, ahora que estamos leyendo la Biblia juntos, ¿verdad? Estábamos hablando de cómo renovarnos, en Marcos capítulo 12, en el versículo 30, dice que hay que amar a Dios con todo el cuerpo, con toda el alma, con toda la mente, con todas mis fuerzas. Eso se llama renovación personal. Esa fue la primera renovación, cuando yo me renuevo con Dios, cuando yo me reconsagro, cuando yo me arrepiento, cuando yo me entrego, cuando yo me doy a Dios. Y ahora Él es mi Dios. Ya no es el Dios de mi cónyuge, ya no es el Dios de mi pastor, ya no es el Dios de mi cura, ya no es el Dios de mi iglesia, no es el Dios de mi religión, no es el Dios de mis hijos, es ahora mi Dios. Es la renovación personal. La segunda renovación que hablamos en días pasados fue la renovación relacional, porque yo no puedo decir
que amo a Dios y que odio a mi prójimo. Yo no puedo odiar a nadie. Yo tengo que amar a todo el mundo. No quiere decir que tengo que pelarle el diente a todo el mundo, sonreírle a todo el mundo. No. Pero sí significa que yo tengo que amar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Marcos capítulo 12, en el siguiente versículo, ya no en el 30, sino en el 31, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que renovarnos relacionalmente entre nosotros. Entre nosotros tenemos que renovarnos, tenemos que perdonar, tenemos que animar y llevarnos entre todos las cargas. Bueno, hoy entramos a la tercera renovación, que es la renovación misional, así como la escucha, misional, con M, de misiones. La renovación misional es donde yo llego a descubrir que yo tengo una tarea, que Dios me dio a mí una misión, que usted tiene una misión en su vida, una tarea. Todos tenemos un objetivo, una tarea, un trabajo que cumplir aquí en la tierra. Alguien decía: Rudy, es que yo vivo para trabajar y solamente trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Yo le he preguntado: ¿y para qué usted trabaja tanto? Y pastor, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces yo trabajo para comer. ¿Y para qué comes? Si yo no como, yo me muero. Y yo como para vivir. ¿Y para qué vives? Para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para comer. ¿Y para qué comes? Para vivir. Amigos, eso no es vida. Eso no es vida. Hay gente que no ha cumplido el propósito de Dios. Hay gente que no ha descubierto cuál es la misión de su vida. Y esta pandemia, este aislamiento, es un buen tiempo. Esta pausa del mundo entero es un buen tiempo para que yo renueve mi misión. Yo encuentre mi misión. Cuando una iglesia, cuando una persona descubre y hace los propósitos de Dios como su principal responsabilidad, esa persona comienza a crecer. Cuando alguien encuentra su propósito en Dios, comienza a desarrollarse. Ya no somos una iglesia que solamente íbamos a un cultito o a una misa, o solamente nos reuníamos un ratito para cantar y pasarla bien entre nosotros. Ya los templos están cerrados. Ahora cambió. Estamos en los hogares. Cada quien está en la casa. Pregunta: ¿usted está cumpliendo su propósito en Dios? ¿Usted descubrió la misión de su vida en medio de esta pandemia? Es que Dios todo lo ha hecho con sistemas. Cuando usted ve cómo Dios ha hecho el sistema solar, cómo ha hecho la Vía Láctea, cómo hizo los 9 sistemas en el cuerpo humano. Está el sistema nervioso central, el sistema óseo, el sistema digestivo, el sistema circulatorio. Dios todo lo ha hecho con sistemas muy bien organizados. Y la iglesia de Cristo y los seres humanos fuimos creados para 5 propósitos. Es el sistema del ser humano. Dios nos hizo para cumplir los propósitos de Dios. Es la única forma en que yo voy a cumplir mi misión. Yo encuentro la misión de mi vida. Yo me renuevo misionalmente cuando comienzo a cumplir los propósitos de Dios. Por ejemplo, un ser humano existe para celebrar a Dios. Existimos para celebrarlo a Él. ¿Qué significa eso? Que yo existo para adorar a Dios, adorar a Cristo. Para eso, para orar, para ayunar, para leer la Biblia. Por eso es que este reto de los 40 días, más de 800 personas se anotaron. Porque existimos para eso, para adorar al Señor, para conectarnos con Él. Pero también existimos para incorporarnos a la familia de Dios. Por eso usted y yo seguimos conectados haciendo iglesia virtual, siendo parte de una comunidad de fe virtual ahora, porque Dios nos hizo para ser parte de un compañerismo de la familia de Dios. Número 3, fuimos creados para ser educados por Dios. ¿Educados cómo? A través de la Biblia, de la Escritura. Eso se llama para ser discipulados, para ser discípulos de Cristo. Número 4, el ser humano tiene una misión, que es servir a los demás.
demostrar el amor de Dios. La demostración del amor de Dios son mis manos, son mi boca, son mis pies cuando yo sirvo a los demás. Ese propósito del servicio. Y número 5, Dios a mí me creó con el propósito de comunicar su evangelio, comunicar su mensaje. Eso se llama evangelismo. Así que la renovación misional es cuando yo encuentro el propósito de Dios en mi vida. Y cuando yo encuentro que yo soy un ser que fui creado para adorar a Dios, fui creado para ser parte de la familia de Dios, fui creado para crecer en discipulado en Dios, formar mi carácter, que fui creado para demostrar el amor de Dios, tener un ministerio, servir a Dios, y que fui creado para comunicar la palabra de Dios a través del evangelismo. Quiero que leamos, por favor, si tiene una Biblia cerca, ábrala en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 17 encontramos una oración de Jesús. Jesús hizo su última oración antes de ser crucificado. Él hizo una oración magnífica en Juan 17 y oró por usted y oró por mí. En Juan 17, capítulo 15, del 15 al 18, dice así: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos, ojo, no son del mundo. Dice que usted y yo no somos del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y escuche cómo termina esta oración en el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Así como Padre, tú me enviaste con una misión, yo ahora oro para que ellos sean enviados con una misión. Eso se llama la renovación misional. Cuando uno, en medio de esta pandemia, en medio de este aislamiento, descubre para qué fue creado, descubre los propósitos de Dios, descubre la misión de Dios en su vida. Abramos ahora el libro de Hechos, por favor. En Hechos, en el capítulo 20, el gran apóstol Pablo, el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento, en el versículo 24, el apóstol Pablo, en Hechos 20:24, él dice así: sin embargo, yo considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Vean, yo a todo, mi profesión, mi carrera, mi dinero, mi familia, mis amigos, yo todo lo dejaría con tal de cumplir el propósito, la misión de Dios en mi vida, que es el de dar el testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Para esto yo nací, dice Pablo. Y yo quiero animarle a que nos renovemos misionalmente, a que encontremos o reencontremos cuál es la misión de nuestra vida. 3 renovaciones. La renovación personal, mi rededicación con Dios, Mi renovación relacional, yo comienzo a perdonar, a amar a los demás, a servirlos. Mi renovación ahora misional, descubro los 5 propósitos de Dios en mi vida. Descubro el propósito de Dios y ahora vivo con un propósito. Número 4, la renovación estructural. Esta es un poco complicada porque nadie lo entendía hasta que vinimos ahora a pandemia. Ahora las estructuras, amigos, se rompieron. Ya la iglesia como antes hacíamos, y vean, nosotros duramos 2 o 3 meses haciendo el plan estratégico. Tengo el plan estratégico del 2030 al 2023 y todo el 2020 planificado. Y adivinen qué, no sirve de nada ya. No sirve de nada. La estructura con que hacíamos iglesia ya no funciona. La estructura con que se hacen los negocios ya no funciona. Ya no, se acabó esa estructura. Muchas veces nuestro crecimiento se va a estancar si yo no renuevo mi estructura.
El problema es que la estructura de una familia, de un negocio, de una iglesia, a veces no le permite la estructura que sigamos creciendo. Y el mundo ha cambiado, amigos. Esa pandemia nos cambió. Usted sabe que, por ejemplo, ningún animal de más de 20 centímetros, ningún animal que tenga más de 20 centímetros puede crecer sin un esqueleto. Un animal pequeño puede existir sin huesos, pero un animal grande necesita huesos, que se llama estructura. Y usted y yo tenemos que cambiar la mente que teníamos y renovar la estructura con lo que veníamos haciendo las cosas. Entre más grande el animal, más grandes tienen que ser los huesos. Yo quiero animarles a que revisemos la estructura de negocio, la estructura familiar. Por ejemplo, cuando hay una pareja que no tiene hijos y se casan, bueno, casarse ya es un cambio y ocupa una nueva estructura. Casarse, dejo a papá, mamá, me voy a una nueva casa con una persona que no es ni siquiera familia mía, pero la amo y tenemos que hacer una estructura nueva. Y cuando todo estaba lindo, ya teníamos 2, 3, 4 años de casados, aparece bebé y se nos quitó toda la estructura. Todo lo que antes sabíamos, todo lo que antes manejábamos, ya no funciona. Ya no funciona nada de eso. Tenemos que volver a renovar la estructura familiar. Y cuando hay 2 hijos, renovarla. Y cuando hay 3 hijos, renovarla. Y cuando la suegra se viene a vivir a la casa con nosotros, peor. Hay que renovar la estructura. Así que quiero animarles a que haya una renovación. Esto lo que nos habla es de cambios. La estructura de una organización, de una iglesia, de una familia, son los huesos que nos mantienen unidos, Cuando fuimos niños, todos teníamos huesos pequeños. La estructura cuando ahora somos adultos, si nosotros nos hubiéramos quedado, por ejemplo, con los huesos que teníamos antes, nuestro cuerpo se vería muy raro, muy raro. Mi hijo cumple en una semana 12 años. 12 años, y a los 12 años hay un crecimiento diferente, o sea, diferente. Ya se ve como un muchacho. Los huesos están transformándose, su cuerpo está transformándose, no se puede quedar con los mismos huesos. En esta pandemia, usted y yo tenemos que renovar nuestra estructura. Ustedes sabían que cada 7 años, es muy interesante esto, es un dato científico, cada 7 años el cuerpo humano se renueva y cada 7 años nuestros huesos se renuevan. Nuestro cuerpo está eliminando continuamente células muertas, células que ya no sirven. Nuestros huesos crean nuevas médulas cada 7 años. Algo similar debe ocurrir con nuestras iglesias, con nuestras familias, con los negocios y más ahora que todo cambió en el mundo. El mundo no va a ser igual y usted y yo debemos de cambiar. Ahora, ¿cómo podemos crear una estructura que pueda seguir creciendo, que nunca pare de crecer? La única forma de organización de la familia de Dios, de una iglesia que pueda sostener la familia de Dios para que siga creciendo, cuando los templos están cerrados, cuando no podemos volver a abrazarnos, no podemos volver a reunirnos personalmente, la única estructura que funciona son los grupos pequeños. Los grupos pequeños son la única estructura que por 2000 años ha funcionado y están en el libro de Hechos, capítulo 2. Cuando Vida Abundante Heredia comenzó y éramos muy pocas personas, yo le decía a la gente de la iglesia, pensemos en grande, piensen en grande. Éramos muy pequeños, una iglesia de 50 personas, 100 personas, y yo le decía, pensemos en grande, pensemos cuando venga mucha gente. Ahora que somos mucha gente, les digo, pensemos en pequeño, al revés. Pensemos en grupos pequeños, pensemos virtualmente, cómo estar en las casas, cómo pastorear, hagan llamadas. Ahora les estoy diciendo a la gente, hagan llamadas de WhatsApp, pregúntense cómo están, oren unos por otros. Los grupos pequeños son el secreto para mantener a la iglesia de Cristo en constante crecimiento. Un grupo pequeño siempre es
mejor. Si tenemos una estructura de grupos pequeños, no habrá límite para el crecimiento de esta iglesia. Amigos, les acabo de decir que ahora tenemos grupos pequeños en Israel, que ahora tenemos grupos pequeños en Colombia, en México, en Venezuela, en Uruguay. Tenemos grupos pequeños en diferentes lugares del mundo ahora. ¿Por qué? Porque la gente se está conectando con otra gente a nivel virtual, porque nos necesitamos. Recuerde, somos una iglesia no con grupos pequeños, sino somos una iglesia de grupos pequeños, no con, sino de grupos pequeños. En Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, esta es la iglesia que ocupamos ahora. La iglesia de Hechos capítulo 2 es la iglesia que siempre apuntamos. Recuerden que yo he predicado esto durante años. Esta es la iglesia de hoy, de la pandemia. Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47 dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, pero ya no podemos. Pero dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Así que le animo a que nos renovemos estructuralmente a través de grupos pequeños. No se desconecte de la iglesia. Ya no hay templos, están cerrados, ya no podemos ir a los auditorios, pero ahora a través de la iglesia virtual podemos reunirnos en grupos pequeños. Y por último, la última renovación es la renovación cultural. Cuando una iglesia influencia a una sociedad, la Biblia dice que somos sal y luz. La renovación cultural es cuando la iglesia renueva la cultura, cuando algo ocurre, cuando, vean amigos, la política no cambia a un país. Ya los partidos políticos vienen y van, los presidentes vienen y van, pero la iglesia de Cristo continúa estando miles y miles de años y la iglesia de Cristo continúa. Jesús fue el que dijo: mi reino no es de este mundo. Así que el gobierno no puede traer el reino de Dios, una persona no puede traer el reino de Dios, solo la iglesia puede traer el reino de Dios a la tierra. Un empresario no puede traer el reino de Dios, solo la iglesia puede traer una renovación cultural. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es donde quiera que Jesús sea rey. Donde quiera que Jesús sea rey. La renovación cultural toma más tiempo, pero funciona. Tenemos 16 años donde Vida Abundante Heredia fue plantada en esta montaña de San Rafael de Heredia. Y nosotros creemos, desde que Vida Abundante llegó a San Rafael de Heredia, vino a transformar la cultura, vino a traer bendición, vino a traer fuentes de empleo, vino a traer oración, vino a traer sanidad. Porque, ¿recuerdan? Hace algunas semanas el alcalde estuvo aquí, la vicealcaldesa, y yo les leía el Proverbio 11:11. El Proverbio 11:11 dice: la bendición de los justos enaltece la ciudad. Yo creo que la bendición de los justos enaltece la ciudad. Cuando Vida Abundante Heredia llegó a esta montaña, no había helados de la Pops, no existía la Pops, no existía Bindi, no existía el Fresh Market, no existía el Banco Nacional Nuevo, los centros educativos, las fuentes de trabajo. Yo creo que cuando el reino de Dios viene a un lugar, hay transformación cultural. Y esto lo estamos haciendo a través del Plan PIS. Tal vez usted ha visto este lema cada vez que hacemos una cápsula de esperanza y usted se pregunta: ¿qué es el Plan PIS? Es la transformación, la renovación cultural de plantar iglesias saludables, plantar iglesias, de equipar a líderes siervos como Jesús, la E. La A, de ayudar al pobre. La C, de cuidar al enfermo. Y la E, de educar a la siguiente generación. Cuando usted y yo como iglesia, la iglesia ya no es el templo, usted en su casa, usted en su trabajo, usted donde está, realiza el Plan PIS con nosotros. Las 5 cosas que Jesús vino a hacer. Renovamos la cultura.
Es momento de que la iglesia sea la iglesia. Es el momento de que seamos sal y luz y que impactemos. Pero para eso necesitamos renovarnos personalmente con Dios, hacer las paces con Dios. Para esto necesitamos la renovación relacional con los demás. Para esto necesitamos la renovación estructural con los demás también. Necesitamos pasar por cada una de las renovaciones. ¿Saben quién lo hace? Solo Jesús. Solo Jesús puede traer estas 5 renovaciones que hoy vimos. Que Dios nos ayude a renovarnos. Si no aprendemos las lecciones de la pandemia, vamos a seguir siendo los mismos. Y tal vez más desdichados. Pero si aprendemos lo que tenemos que aprender en este tiempo de pausa, Dios nos enseñará grandes cosas. Y saldremos de esta juntos, más fuertes, más juntos, más unidos y más bendecidos por la mano de Dios. No es fácil, son tiempos duros, son tiempos complicados, pero Dios está con nosotros. Él quiere renovarnos, Él quiere transformarnos. Déjenme orar por usted, por favor. Oramos juntos. Señor, renuévanos. Señor, transfórmanos. Señor, hoy queremos poner nuestro corazón en ti, Señor. Y que otra vez se renueve la misión. Renuévanos misionalmente. Queremos encontrar tu propósito. Renuévanos culturalmente, Señor. Renuévanos estructuralmente. Renuévanos personalmente y relacionalmente. Señor, en esas 5 áreas de nuestra vida, que tu soplo venga sobre nosotros. Sopla vida. Sopla ánimo. Sopla fe, Espíritu Santo en nosotros. Infúndenos otra vez del poder del Espíritu Santo. Anímanos, levántanos, Padre, en momentos de pandemia, de virus, de enfermedad, de aislamiento. Que el poder de Cristo sea sobre cada uno de nosotros y que Dios sea una realidad. Renuévanos y transfórmanos, Señor. Renueva nuestra mente para poder conocer la voluntad tuya, que es buena, agradable y perfecta. Que Dios los bendiga. Nos vemos de lunes a viernes, 12:30 hora centroamericana, en Vida Abundante Heredia virtual. Bendiciones, amigos.